Hola a todos, mi nombre es Juan Carlos Restrepo Botero. En esta oportunidad voy a hablar sobre cómo se elabora y se diligencia una base de datos. Bienvenidos. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que necesitamos haber construido una base de datos para poder diligenciarla con los resultados que hemos obtenido de pruebas, ya sea cuestionarios, ya sea pruebas psicológicas o test neuropsicológicos que hayamos aplicado. Entonces necesitamos haber construido una base de datos, ya les voy a mostrar ejemplos de estas y diligenciar esos datos, datos que pueden ser cuantitativos o que pueden ser cualitativos. Y en segundo lugar, revisar que esos datos de esa base de datos estén bien diligenciados. Parece un asunto obvio, pero no lo es y puede ser crucial a la hora de poder procesar la información posteriormente. Entonces, el objetivo es poder haber construido una base de datos en donde se diligencian esos datos, tanto cuantitativos como cualitativos, recolectados en los instrumentos. ¿Cómo entonces vamos a hacer? Aquí tenemos ejemplos de datos cuantitativos. Tenemos una base de datos construida, algunos lo llaman tabla de datos, llamémoslo base de datos, que es como el término común. Entonces tenemos en el eje Y los sujetos, los participantes del 1 al 34 y en el eje X, en las filas, las distintas afirmaciones que contiene el cuestionario. Es un cuestionario de 50 preguntas, de 50 afirmaciones. Entonces lo hemos creado en Excel, como ustedes lo ven allí, los sujetos y las afirmaciones. Aquí podemos ver ya esa base de datos diligenciada. Entonces, aquí hay una serie de números, todos ellos eh, de tipo cuantitativo, que dan cuenta de la respuesta que, por ejemplo, el participante uno dio a cada una de las afirmaciones, ¿cierto? Ese participante uno en la afirmación uno dio una respuesta de 4, en la 2 dio una respuesta de 4, en la uno en la, en la 4 dio una respuesta de 1, en la 5 dio una respuesta de 3 y así sucesivamente. Esta es otra base de datos, otra tabla de datos. Tenemos aquí unos códigos. Los participantes entonces están enumerados por unos códigos. COME 001, en este caso es una investigación en la que participé, en la que varios países estaban involucrados. Entonces, la CO significa Colombia, la ME Medellín y el participante 001 y así sucesivamente. El día de la aplicación, en qué país, en qué ciudad, el parentesco de los niños con su tutor, cuál tutor, cuáles eran los ingresos del hogar, la edad de los tutores, los años de escolaridad, la ocupación de esos tutores y después continúa con los resultados obtenidos en cada una de las pruebas. Estas eran pruebas neuropsicológicas. Tenemos el TONI 2, las respuestas correctas, la puntuación directa, el CI, luego la prueba CDI, cuánto tenían disforia, autoestima negativa al total, el P-Body, el CDMT y así es cada una de ellas con sus respectivos indicadores. Esta es otra tabla de datos en la que tenemos entonces unas preguntas. Cuando me cepillo los dientes, cierro la llave del lavabo para ahorrar agua, siempre, a veces, nunca. Esta ya es una escala Likert de 0 a 2, ¿cierto? Entonces aquí las personas diligencian si eso se aplica para ellos siempre, nunca, algunas veces y se anota el número correspondiente a esta escala. Y así con cada una de las preguntas que vienen a continuación. Aquí tenemos ejemplo de datos cualitativos. Tenemos cuestionario de características familiares. Especifique cómo se compone su núcleo familiar. Entonces, familia nuclear, madre, padre, hijos, familia monoparental, padre, madre, hijos, familia extensa, padre, abuelos, tíos, primos, familia reconstruida o compuesta, madrastra, padrastro e hijos, familia de acogida, convivencia del menor con una familia de carácter temporal, familia adoptiva, familia homoparental, padre, madre, hijos, etcétera, y cada uno de ellos tiene una codificación.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, en esa casilla, por ejemplo, anotaríamos un número, pero ese número corresponde a un código, ¿cierto? No es un número cuantitativo, dato cuantitativo en la medida que podemos hacer operaciones matemáticas con él. Es más una clasificación de cómo en estas opciones de respuesta esa persona ha elegido una opción. Con quién permanece el niño o la niña mayor parte del tiempo, entonces con el padre o la madre, con el familiar diferente a padre o madre, con una persona ajena a la familia o solo. ¿Cómo describe la situación económica? Muy buena, buena, regular, mala. Esta es una escala Likert, ¿cierto? Entonces también tenemos aquí los códigos que aparecerían en esa tabla o base de datos. Entonces acá, por ejemplo, tenemos especifique cómo se compone su núcleo familiar. De acuerdo a esas opciones de respuesta están codificadas las respuestas, perdón, con quién permanece el niño o la niña la mayor parte del tiempo, cómo describe su situación económica y así sucesivamente con cada una de las preguntas que en este cuestionario se formularon para las características familiares. Bueno, el paso número 2 corresponde a revisar que los datos de la base de datos estén bien diligenciados. Entonces acá tenemos algo que es muy importante hacer y es revisar los datos a través de filtros de Excel. Excel nos da la oportunidad de, en la opción de datos, poner el filtro en una fila y poder entonces a través de estas pestañas filtrar. Vamos a filtrar, por ejemplo, el CI del Tony 2. Entonces acá podemos observar los valores que me aporta, ¿cierto? Cuáles son los valores que están en todas las casillas y yo, por ejemplo, puedo identificar el instrumento Tony en la variable elemento umbral, solo acepta valores entre 1 y 55. Entonces, si por ejemplo yo veo un cero, como en este caso lo estamos viendo en esta oportunidad, ese cero es un error. Alguien digitó mal o hay un error en la aplicación del instrumento. Eso habría que revisarlo. O si yo veo, por ejemplo, un 56, un 80, un 100, sabemos que hasta el 55 son los datos, es el valor que puede tener el elemento umbral en el Tony 2. Entonces también tendría que revisar esos datos, ¿cierto? Entonces a través de este filtro yo podría identificar datos que están mal diligenciados. Lo mismo nos pasa acá, los valores decimales deben estar separados por coma y no por punto en el Excel. Entonces acá yo, por ejemplo, filtro y puedo observar que hay datos que tienen punto, este 30.8, por ejemplo, entonces tendría que corregirlo por un 30,8 para poder hacer cálculos matemáticos. O en este caso, vamos a filtrar el tutor 1 y las opciones válidas son padre, madre, otro. Pero, por ejemplo, encontramos padres, papá, son errores que hay que corregir en esta base de datos. Fíjense, padres, papá, ¿verdad? Entonces ahí lo que haríamos es reemplazar estas palabras de padre y papá por padre para que nos quede unificado las categorías que podemos tener en esa columna. Bueno, vamos entonces a unos ejemplos prácticos de cómo diligenciamos esas bases de datos y vamos a hacerlos de la siguiente manera. Resulta que, bueno, tenemos aquí una pregunta de investigación, vamos a mirar este ejemplo, una investigación cuya pregunta de investigación es: ¿qué diferencias existen en la empatía entre personas que practican una actividad artística regular y las que no lo hacen en el Valle de Aburrá? Entonces, para esta investigación se tomaron dos grupos, uno que lo practica y otro que no lo practica, y se aplicó una escala, un cuestionario que mide empatía para mirar las diferencias. Entonces, vamos a ver cómo se diligencia esa base de datos. Entonces nos vamos primero a un cuestionario. Para esta investigación, los estudiantes diligenciaron ese cuestionario en un Google Forms que permitía recopilar la información en línea, que los participantes ingresaran a un enlace y allí respondieran y de esa manera quedaba sistematizada la información. Entonces vamos a poner acá
Voy a llenar para que me permita pasar a las siguientes pantallas. Bueno, entonces pongamos siguiente. Entonces aquí está un consentimiento informado con los datos más importantes de que la participación es voluntaria anónima, la confidencialidad de la información. Entonces acá se le pregunta a las personas si después de leer el consentimiento informado acepta participar en la investigación. Entonces es muy importante una pregunta como esta para que la persona deje constancia de si sí o no acepta. Ponle que sí. Entonces acá aparece eh, las variables sociodemográficas, sexo, edad, vamos a poner cualquiera, estado civil, estrato socioeconómico, años de escolaridad, vamos a poner cualquiera, ocupación, la comuna, vamos a poner cualquiera. La comuna, para los que de pronto no conocen ese concepto de otros países, es el área, el barrio, la región dentro de la ciudad donde está ubicada la persona. Bueno, entonces aquí para los artistas les preguntan si practican una actividad regularmente, cuánto tiempo en horas a la semana le dedica. Vamos a poner 10 horas. El arte hace parte de su estilo de vida. ¿En cuál disciplina de arte te desenvuelves? Vamos a poner baile. ¿Desde hace cuánto practicas esta disciplina? Vamos a ponerle entre 1 año y 2. Y viene entonces ya el cuestionario de empatía. Voy a ponerle 5 a todo para agilizar. Entonces están todas las preguntas. Esto es para que ustedes lo puedan ver, como hay ejemplos de cuestionarios que se diseñan para recopilar la información en línea. Y aquí ya le daría enviar, pero no lo voy a hacer para que esa información no se guarde en la base de datos que genera este Google Forms. Bueno, una vez hemos más bien las personas han diligenciado estas encuestas, entonces el Google Forms arroja eh, unos Excel, unas hojas de Excel donde está toda la información ya recopilada de la siguiente manera. Entonces, bueno, acá para poder garantizar pues el anonimato de la información, he borrado los correos electrónicos de las personas participantes. Este es eh, el, el Excel con las respuestas que arrojó la aplicación de este cuestionario a 106 personas, porque la columna número 1 son los encabezados, el nombre de las categorías, entonces son 106 personas evaluadas. Entonces aquí están los correos electrónicos y en cada una de estas columnas está la pregunta que se le hacía en el cuestionario, como lo pueden ver allí. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que empezar a traducir esta información de este Excel en una verdadera base de datos, porque lo que tenemos acá es una sistematización de información, de respuestas, pero no necesariamente nos sirve ya para exportarla a bases de datos o a software como el SPSS, que es un software estadístico que nos ayuda a procesar información o poder hacer cálculos estadísticos con ellos. Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que construir nuestra base de datos. ¿Qué haríamos? Voy a renombrar esta base de datos. Tenemos la original, que es esta.
voy a guardar. En este caso le voy a poner depurada. Entonces tenemos el correo electrónico, por ejemplo, esta información de qué día y a qué hora llenaron la información, pues no nos interesa, la podemos borrar. El correo electrónico lo vamos a dejar porque nos sirve para identificar el participante, poder identificar quién respondió esa encuesta, ese cuestionario. Después de leer el consentimiento informado, acepta participar en la investigación. Esta primera fila está vacía, entonces, por ejemplo, ahí tenemos que hacer cosas como depurarla, borrarla, eliminarla, eliminar esa fila, perdón, no columna, sino fila. Entonces vamos a ponerle filtro, datos, filtro a todas las columnas. Vamos a mirar quiénes dijeron que no participarían. Aquí todos dijeron que sí. Si tuviéramos casos en los que dijeran que no, entonces esas personas, vamos a suponer que fueran estas tres, tendríamos que eliminarlas de la base de datos porque ellos dijeron que no participaban del estudio y sin embargo diligenciaron los datos, ¿cierto? Eso puede ser un caso hipotético. Entonces, después de leer el consentimiento, dijeron que sí. ¿Qué hacemos entonces? Acá voy a ampliar esta casilla. Aquí empezamos a codificar la base de datos. Por ejemplo, si desea participar en la investigación, vamos a poner Control Alt Enter. Sí, igual a 1, Control Alt Enter, no, igual a 0. Entonces, fíjense que estoy empezando a hacer algo acá. Vamos a ponerlo más amplio. Y es a ponerle código a las respuestas para convertirlas en datos cuantitativos o cualitativos. Recuerden que, como veíamos ahora en la presentación, por ejemplo, el sexo es un dato cualitativo, masculino, hombre o mujer, sexo hombre o mujer, el 1, por ejemplo, para hombre y el 2 para mujer. Son códigos que les damos, pero no son datos que yo pueda, por ejemplo, promediar. Yo no puedo hacer una operación matemática con datos cualitativos. Entonces, por ejemplo, acá diríamos para que desean participar, 1, sí, y a todos estos los convertiríamos en un 1. Ahora, sexo. ¿Qué tenemos acá? Hombre y mujer. Listo, ya depuramos que no aparezca otra categoría que de pronto no pudiera estar dentro de estas. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a decir hombre 1, mujer 2. ¿Qué hacemos? Entonces vamos a filtrar los hombres. Solo los hombres los filtro. Dijimos que es 1, copio y pego. Entonces ya me quedaron todos los hombres como 1. ¿Pasó? No me copió. Ahora sí, quedaron todos los hombres como 1. Ahora l- filtro a las mujeres y en este caso la mujer es código 2, pongo el código 2. Entonces ya me quedaron como 1 y como 2. ¿Esto por qué? Porque, por ejemplo, para el SPSS, que es un software estadístico, como les decía, solo reconoce números, no me reconoce datos cualitativos que no sean numéricos. Por eso los estamos convirtiendo y por eso estamos dejando acá qué se entiende por 1 y qué se entiende por 2.
la edad. Entonces revisamos y están todos como número, porque por ejemplo alguien puede poner, vamos a suponer este caso, alguien puede poner 16 años, ¿cierto? Entonces fíjense que aquí este lo tendríamos que reemplazar y ponerlo como estaba originalmente 16 para que sea un dato numérico, ¿cierto? Entonces este está depurado. Estado civil, lo mismo. Entonces tenemos casado, soltero y una unión libre. Entonces hacemos lo mismo. Ya pues esto voy a dejar para que el grupo lo siga haciendo, pero haríamos lo mismo, lo codificaríamos. Entonces, por ejemplo, casado 1, soltero 2, unión libre 3. Estrato socioeconómico, entonces miramos, aquí está 2, 3, 4, 5, 6. Años de escolaridad, fíjense lo que pasa acá. Miren todas las opciones de respuesta que aparecen acá. Entonces tendríamos que mirar cómo vamos a organizar esta información de forma homogénea, ¿cierto? Entonces, en este caso tenemos años de escolaridad 5, entonces, ¿cuántos años de escolaridad? Aquí 11, este 11 entonces tendríamos que ponerlo como solo como un número. Miren que estos tres corresponden al mismo 11. 23, llevo toda mi vida estudiando, bachiller en comercio, bachiller técnico, bachillerato completo, básica secundaria, todos estos de bachiller tendríamos que mirar a cuántos años corresponde su nivel educativo y ponerlo como un número entero. Básica secundaria, diploma de bachiller, maestría, noveno semestre, primaria, superior, tecnólogo, todo el bachillerato. Entonces podríamos ponerlo como, ahí se había pedido años de escolaridad en término numérico, número entero, pero las personas no lo hicieron así, la mayoría. Entonces podríamos poner el número entero o podríamos decidir si ponemos primaria, secundaria, bachillerato, universitario, posgrado. Y de esa manera codificar, así como hemos hecho acá, primaria 1, secundaria 2, universitario 3 y así sucesivamente con cada uno de esos. Lo importante es que haya eh, que que los datos sean homogéneos, ¿cierto? Bueno, entonces ocupación. Entonces acá, desempleado 1, empleado 2, estudiante 3, independiente 4. Comuna. Entonces miren que aquí están los números de las comunas, pero también aquí las han denominado. Entonces esto hay que depurarlo. Habría que mirar a qué número de comuna corresponde para poderlo codificar. Seguimos con practica usted una actividad artística. Tenemos sí, tenemos casillas vacías. Veamos esas casillas vacías. Este, por ejemplo, no respondió. El participante A no respondió, dejó esa casilla en blanco, entonces tendríamos que llamar, contactar a esa persona para llenar esa información. Dejé una aquí. Listo, entonces estábamos en que si practica. De hecho, miren, tenemos acá que no. ¿Practica usted una actividad artística regularmente? Y estamos hablando de que en esta investigación vamos a tener participantes que practiquen eh, una actividad artística. Aquí tenemos la hoja, el Excel de artistas y el Excel de no artistas. Esta persona debería estar en el Excel de no artistas. Entonces, este dato hay que revisarlo, toda esta fila hay que revisarla, a quién corresponde y trasladar esos datos a la otra a la otra tabla de datos o base de datos. Bueno, sigamos revisando.
Si ven la importancia de depurar la base de datos, revisarla con mucho detalle. A ver qué no me está dejando. Vamos a poner el filtro. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo en horas a la semana le dedica pues a esa actividad artística? Entonces aquí está el número de horas. Por ejemplo, aquí, este es el número de horas. Entonces tendríamos que ponerle 1, quitarle la palabra horas. A este 10 y quitarle la palabra horas. 15 a 18 horas semanales. Entonces habría que calcular el promedio y dejarlo para que quede número entero, para que no nos quede en un rango. Lo mismo a este, quitarle horas, ¿sí? Convertir todos estos datos en números enteros. ¿El arte hace parte de su estilo de vida? No, sí. Entonces codificamos 1 sí, 2 no. ¿En cuál disciplina del arte te desenvuelves? Baile, música, pintura, teatro. Entonces lo mismo, codificamos 1 baile, 2 música, 3 pintura, 4 teatro. Y tendríamos que revisar la que esté vacía, que en este caso tenemos un participante que no respondió. Entonces tenemos que recuperar el dato de ese participante contactándolo. ¿Desde hace cuánto tiempo practicas esta disciplina? Entre 6 meses y un año, entre 1 año y 2 años, menos de 6 meses, superior a 2 años. Estas eran las opciones de respuesta que tenía el cuestionario. Entonces, las codificamos. Entre 6 meses y 1 año igual a 1. Entre 1 año y 2 años igual a 2. Menos de 6 meses, 3. Superior a 2 años, 4. Y codificamos. Bueno, entonces aquí en adelante ya lo que vamos a tener son las opciones de respuesta de las preguntas. Con cierta regularidad sueño y fantaseo acerca de las cosas que me podrían suceder. Entonces, en el cuestionario tenemos las opciones de respuesta desde no me describe en absoluto a me describe totalmente, ¿cierto? En una escala Likert. La persona entonces de 1 a 5 calificó esta afirmación y cada una de ellas como lo vemos acá. Entonces aquí están las respuestas ya codificadas cuantitativamente. A estas no les tenemos que hacer nada porque están ya codificadas. Sin embargo, tendríamos que revisar que no se salga, que no haya respuestas de 0 o respuestas mayores de 5 porque la escala está de 1 a 5, ¿cierto? Y así tendríamos que revisar para cada una de estas columnas. Listo. Entonces, hasta ahí ya tendríamos depurada la base de datos organizada una vez hagamos todo ese ejercicio y listo para pasar esa información al SPSS para procesar la información estadística. Bueno, ese es el primer caso. Vamos a guardar esta depurada. Entonces, esta es el caso de esta investigación. Vamos con la segunda. ¿Qué relación existe entre la autoestima y el ajuste diádico en las relaciones de pareja de estudiantes universitarios del TDA? El TDA es una institución educativa universitaria que queda en Medellín, Colombia. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa acá. Aquí es un estudio correlacional donde se quiere mirar la relación que existe entre la variable autoestima y la variable ajuste diádico en relaciones de pareja de estudiantes universitarios. Entonces, para ello, los estudiantes de esta investigación construyeron 3 cuestionarios. Un cuestionario para recopilar la información sociodemográfica, un cuestionario para mirar la relación de pareja y otro cuestionario para mirar la autoestima. Entonces, uno puede crear 3 cuestionarios o uno puede crear un solo cuestionario con todos eh, las escalas integradas en uno solo. Entonces, aquí está la introducción, si acepta participar en el estudio, cuál es su nombre completo, el correo electrónico, la edad,
la identidad de género, cuál es la orientación sexual, si se encuentra en una relación de pareja, cuánto tiempo llevan esa relación y, en este caso, enviar, que no lo voy a hacer. Para relación de pareja, tenemos entonces también el nombre completo. ¿Qué tan importante es para usted la diversión con su pareja? Entonces hay una escala Likert desde muy importante, importante, moderadamente importante, de poca importancia o sin importancia, y así con cada una de las preguntas, como observamos acá. Todas tienen la misma escala de respuesta. Y aquí ya se enviaría el cuestionario. Y por último, la autoestima. Entonces, siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual medida que los demás, muy de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo, otra escala Likert, y entonces acá se diligencia y se envía. Ya tenemos también, al igual que en la investigación pasada, tenemos la generación de esas hojas en Excel que tienen las respuestas. Entonces, ¿qué haríamos? Depurarla, ¿cierto? Lo primero que tenemos que hacer es depurarla. ¿Qué hacemos? Grabamos, muy importante, grabarlo como autoestima depurada. Es más, aquí tenemos que hacer algo. Vamos a ir acá. Vamos a ponerle, perdón que la volví a abrir. Vamos a poner base de datos depurada. ¿Por qué? Porque vamos a integrar en un solo archivo de Excel los tres cuestionarios que se diligenciaron para poderlo exportar al SPSS como un solo archivo. Bueno, entonces ya tenemos la base de datos, primero la de autoestima, ¿cierto? Vamos a cerrar esta y vamos a dejar abierta base de datos depurada que está inicialmente con los datos de autoestima. Entonces vamos a borrar esta información que no la necesitamos. El nombre completo, entonces aquí pues borré los nombres obviamente por asuntos de confidencialidad de la información. Respondieron 32 personas y aquí entonces está desde vamos en el filtro, datos, filtro. Entonces tenemos de acuerdo, en desacuerdo, muy de acuerdo, perdón, que son las opciones de respuesta. Entonces tendríamos que hacer lo que hicimos para la investigación pasada. Entonces acá en autoestima, estamos en autoestima, las opciones de respuesta son muy de acuerdo uno, igual a uno, de acuerdo 2, en desacuerdo 3 y muy en desacuerdo 4. Entonces ahí ya lo tenemos. ¿Qué podemos hacer? Copiamos esta información y la vamos a poner igual para las otras, ¿cierto? Y así hacemos con el resto de columnas. Listo. Entonces ya hemos hecho ese ejercicio. Voy a ampliar acá esta casilla. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a filtrar. Voy a filtrar primero de acuerdo. De acuerdo. ¿De acuerdo qué es? 2. Entonces pongo 2, copio y pego.
Ahora voy con en desacuerdo. En desacuerdo es 3. 3, 3, 3. Ahora, muy de acuerdo. Muy de acuerdo es 1. 1, lo copio y lo pego. ¿Cierto? Entonces, en ese caso ya me quedarían las tres opciones, 1, 2 y 3. No hubo muy en desacuerdo, hubo muy de acuerdo y en desacuerdo. Y lo mismo tendría que hacer con esta. Las codifico, todas estas, las tendría que codificar de la misma manera. Listo. Entonces, esta ya quedó lista, que es la de autoestima. Bueno, pero hay algo importante, y es que tenemos que modificar, esto no lo había dicho en el ejercicio anterior de la investigación pasada, para las preguntas, estas variables hay que cambiarles el nombre. Entonces acá, por ejemplo, podemos decir que esto va a ser autoestima, afirmación 1. Esta va a ser autoestima, afirmación 2. Y así sucesivamente, autoestima 3, 4, 5, cada una de las afirmaciones de la autoestima. Listo, entonces ahí tenemos autoestima. Bueno, vamos entonces ahora con relación de pareja. Tenemos relación de pareja. Vamos entonces a exportar esta información. Ah, bueno, aquí hay algo muy importante. Fíjense que uno de los problemas que tenemos cuando tenemos tres cuestionarios separados, así como lo tenemos acá, los sociodemográficos, relación de pareja y autoestima, es que, por ejemplo, en los sociodemográficos, las personas me respondieron en un orden específico y en los otros me respondieron en otro orden. Me explico. En sociodemográfico, la primera persona que respondió fue Luis, luego Catalina y luego María. Pero en relación de pareja, puede que me haya respondido primero María, luego Marta y luego Pedro. Y en autoestima, primero me respondió Tomás, luego Marta, luego María y luego Juan. Entonces me quedan en desorden la información que estoy recopilando en las bases de datos, ¿cierto? Y si yo quiero unificarla en una sola, no puedo asumir que la primera columna va a ser el dato del primer participante en todas las hojas de Excel. Espero estarme dando a entender. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es organizar la información de acuerdo a los códigos. Entonces, aquí están los códigos. Vamos a mirar acá. Entonces, yo tendría que organizar. Espérenme, voy a quitar este filtro. Listo. Vamos a hacer aquí el ejercicio. Vamos a suponer que aquí están los 40 nombres de los participantes de esta investigación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ordenarlos, ¿cierto? Pero en este caso ya están ordenados. Pero para otro caso, lo que tendría que hacer es datos, ordenar, ¿cierto? Entonces, ampliar la selección, sí, que me seleccione todo, toda la información que acompañan esos datos y darle ordenar. Cuando le doy la opción de ordenar, voy a darle cancelar acá, ya me quedarían organizados del 1 al 40, en este caso porque son datos numéricos, pero si fueran nombres de personas, por ejemplo, Catalina, Luis, Pedro, Juan, Tomás, y yo le digo que me los ordene, entonces en este caso, ¿qué haría? Ordenar, ampliar la selección, me los organiza en orden alfabético. Primero organiza los números y después organiza los nombres en orden alfabético: Catalina, Juan, Luis, Pedro y Tomás, ¿cierto?
Eso mismo tendría que hacer en todas las hojas de datos, ordenarlo y pasar uno por uno los datos completos del participante. Entonces, en este caso, Tomás, vamos a suponer que el 41 sea Tomás, me llevo la información de Tomás y la pego en donde está Tomás. Entonces, vamos a suponer que de aquí en adelante, está la escala de relación de pareja, los datos de relación de pareja. Entonces, de aquí en adelante, vamos a suponer que este sea Tomás. Voy a pegar acá los datos de Tomás para que me queden todos organizados. Espero estarme haciendo entender. Bueno, entonces aquí ya tenemos, voy a colorear lo que es autoestima para que no nos confundamos. Voy a ponerlo en un color. En este caso, autoestima, vamos a ponerle un color claro, como este. Y aquí, relación de pareja. Entonces me llevo los datos. ¿Qué tan importante es la relación de pareja? Me llevo los encabezados de las categorías, las pego. Y estas son las de relación de pareja. Le voy a poner un color amarillo. Bueno, pongámosle un color azul. Estas son las de relación de pareja. Entonces volvemos a codificar. Relación de pareja 1, RP1. La siguiente, relación de pareja 2. Y así sucesivamente voy codificando RP1, RP2, etcétera. Todas las afirmaciones de relación de pareja. ¿Qué tendría que hacer? Me tengo que ir entonces, vamos a codificar primero. Aquí tendría que ordenar, vamos a hacer el ejercicio que estos fueran nombres, datos, ordenar, ampliar selección, ordenar. Entonces ya están en orden numérico o alfabético, como lo tengamos. Y vamos a suponer que este sea Juan. Entonces me voy a llevar la información de Juan, la copio y la pego acá. Vamos a suponer que Juan es este. La pego acá. Y lo mismo hago con cada uno. Me toca hacerlo manual, a no ser que los pueda organizar de tal manera que estén, por ejemplo, en este mismo orden. Aquí tenemos Catalina, Juan, Luis, Pedro, Tomás. Vamos a suponer que en este ya lo organizamos y nos quedó también Catalina, Juan, Luis, Pedro y Tomás. Entonces ya puedo copiar todo este bloque de respuestas. Control C, me voy para acá en Catalina. Entonces acá los pego, ¿cierto? Todas estas respuestas corresponden a las mismas personas, ¿cierto? A Catalina, Juan, Luis, Pedro y Tomás. Y así sucesivamente hasta completar toda la información. ¿Listo? Bueno, vamos a suponer que ya tenemos la información diligenciada. Voy a copiar esto simplemente para que podamos hacer el ejercicio. Entonces, copio todo este bloque, aquí quedó. Entonces, hacemos lo mismo. En este caso hay importante, las opciones de respuesta son importante, moderadamente importante, muy importante. Entonces, tengo que irme para la de relación de pareja. Miren que hay distintas escalas. En las primeras, muy importante, importante, ta, ta, ta. Y por acá, más adelante, muy frecuentemente, frecuentemente, ocasionalmente, rara vez, nunca. O sea, hay que estar muy atento con las opciones de respuesta que se le dio a cada afirmación de cada pregunta. Entonces, en este caso es muy importante.
Este ya no lo necesitamos. Entonces le ponemos el código, muy importante, igual a 1, importante igual a 2, moderadamente importante igual a 3, de poca importancia 4, y sin importancia 5. Listo. Entonces, ¿qué hago? Filtro. Entonces acá tenemos importante, importante es igual a 2. Entonces 2, 2, 2 y así sucesivamente. No, esto no lo jalar no puedo hacer porque si no ahí sí me cambian los datos. Entonces copio y pego. Tenemos moderadamente importante es 3 y tenemos muy importante que es 1. Fíjense que este ejercicio de organizar la base de datos, de depurarla, de organizarla, no es un ejercicio difícil, pero sí de mucha atención a los detalles. Es muy importante revisar que todo nos quede muy bien porque de eso va a depender la calidad de los datos y, por supuesto, va a determinar los análisis y resultados que podamos hacer posteriormente. Bueno, y el mismo ejercicio haríamos para las siguientes columnas, revisando, por ejemplo, dónde cambia la escala, ¿cierto? Todas estas son muy importantes, muy importante, muy importante, muy importante, muy importante. No, espere, ¿cómo fue? Desde muy importante y aquí está muy frecuentemente. Desde la 14 cambia la escala de respuesta. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta para no irse a equivocar en la forma de clasificar las opciones de respuesta. Bien, entonces ahí tenemos el el de relación de pareja y por último el sociodemográfico. Entonces abrimos el sociodemográfico que en realidad debió haber sido el primero para dejar los datos ahí al principio, pero bueno, ya no lo hicimos así. Entonces tenemos acá que esta información la podemos borrar, acepta participar en la investigación, vamos a mirar datos, filtro, todos dijeron que sí. Aquí están los nombres, como les decía, fíjense que cada uno responde en un orden distinto, las respuestas van quedando guardadas en el Excel en un orden distinto, entonces aquí tendríamos que decir que me ordene las respuestas, ¿cierto? Entonces aquí ya me las organizo en orden numérico o en orden alfabético, ¿cierto? Para copiar en bloque o copiar una por una, siendo muy cuidadoso, como les decía, de la información. El correo electrónico, ¿qué edad tiene? Entonces en edad, fíjense que tenemos años, pero por aquí nos ponen 21 y 30 años. Tenemos que eliminar la palabra años. Aquí, ¿cuál es su identidad? Cisgénero, transgénero. Entonces codificamos uno para el uno y dos para el siguiente. ¿Cuál es su orientación sexual? Bisexual, heterosexual, homosexual, pansexual, queer. Entonces las codificamos. Actualmente se encuentra en una relación de pareja, uno no, dos sí, las codificamos. El tiempo, esta es el cuánto tiempo lleva de relación. Entonces aquí podemos decidir si lo vamos a hacer en años, pero ¿qué pasa con la persona que lleva 6 meses? Entonces es mejor clasificarlo en meses. Cero, aquí, bueno, este cero, ¿cuánto tiempo lleva de relación? Aquí no le indicamos que fuera en meses, días o años o algo así. Este cero, pues tendríamos que preguntar qué significa cero.
11 se supone que son años o meses, hay que indagarlo, pero hay que definir si lo vamos a hacer en meses. Si va a ser en meses, entonces cuando nos digan que es un año y 6 meses, tenemos que sumar 12 meses más 6 meses, ¿cierto? Serían 18. Entonces pondríamos el número 18, que quedará en números enteros por meses, y así sucesivamente tendríamos que organizarlo. En el momento no estoy en una relación de pareja, entonces ese dato hay que revisarlo, porque si el participante no está en una relación de pareja, pues no podría participar del estudio, habría que eliminar los datos de esta persona. ¿Qué más opciones de respuesta tenemos? No estoy en una relación, estoy bien solo, lo mismo esta persona. No aplica, ¿qué es no aplica? Tenemos que preguntarlo. No, ¿qué es no? No aplica, no me encuentro en una relación de pareja. Este XX, ¿qué significa XX? Tendríamos que confirmarlo con las personas. Y si no tienen relación de pareja, pues entonces hay que sacarlos de la investigación, eliminar los datos de este participante. Bueno, hasta ahí espero haber sido claro con la información. Eh, Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.